¿Qué onda, mi raza VIP? Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtro, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Hoy en Neteando, la propina, el parche de un sistema roto. Comenzamos. Bueno, pues hoy quiero saber en qué momento aceptamos que trabajar viene con gorra incluida. ¿En qué punto dijimos, sí, claro, yo además de pagar por un servicio, también voy a completar el sueldo de alguien que ya está contratado? Porque eso es lo que está pasando, aunque lo maquillemos con palabras bonitas. Sales a comer, pagas la comida, el lugar, el gas, la renta del restaurante, los impuestos, y todavía tienes que pagarle al mesero por llevar el plato de la cocina a la mesa. Cargas gasolina, pagas la gasolina, los impuestos, el margen de ganancia de la empresa, y todavía hay que soltarle feria al que literal apretó un botón. Te estacionas. Aparece un viene que no te ayudó a entrar, tampoco te ayudó a salir, no cuidó nada, pero ahí está, estorbando y esperando su propina como si hubiera salvado tu coche de una catástrofe nuclear. Y cuidado con no darla, ¿eh? Porque si no das propina, no eres alguien con criterio. Eres un culero, eres tacaño, eres mala persona, eres alguien sin empatía. La propina ya no es un agradecimiento voluntario, es una obligación social, casi mafiosa, una extorsión emocional con sonrisa incluida. Nadie te pregunta si quieres participar, nadie te explica por qué, solo se asume que te toca pagar. Y si no lo haces, el juicio es inmediato. No contra el patrón que paga una miseria, no contra el sistema que normaliza salarios de hambre, no contra la empresa que se lava las manos, no. El villano eres tú, el cliente. Y aquí es donde hay que poner el freno. ¿Por qué chingados es nuestra responsabilidad completar el salario de alguien a quien no contratamos? ¿Por qué tenemos que cargar con un problema que nosotros no creamos? ¿Por qué normalizamos que el empleador se desentienda y que el cliente sea el parche? Nos vendieron la idea de que es que así funciona, que, uy, pobrecitos, ganan bien poco, que si no les das, no comen. ¿Perdón? Entonces el problema no es la propina. El problema es que hay negocios funcionando gracias a la caridad forzada del cliente. Porque seamos claros, si un negocio no puede pagar sueldos dignos, el problema no es el consumidor, el problema es el negocio. Pero eso casi nunca se dice, porque es más fácil culparte a ti que incomodar al patrón. Y ojo, esto no va de odiar a los trabajadores, va de dejar de romantizar un sistema jodido, va de dejar de confundir empatía con complicidad. Porque sí, lo voy a decir claro desde ahorita. No es correcto, no es nuestra responsabilidad y sí, seguimos fomentando malas prácticas laborales cada vez que aceptamos esto sin cuestionarlo. La propina no está ayudando a que los salarios mejoren, está ayudando a que no cambien. Está ayudando a que los empleadores sigan pagando lo mínimo sabiendo que el cliente hará el resto del trabajo sucio. Y lo más absurdo es la incoherencia total. No a todos los trabajadores se les da propina. Al que te vende las tortillas,
No. ¿Al que te vende el garrafón? No. ¿Al chofer del camión que te transporta a tu trabajo? No. ¿Al cajero del súper? No. Todos trabajan, todos ganan poco, todos están cansados. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Quién decidió eso? ¿En qué junta se votó? Spoiler, nadie. La propina es pura costumbre, pura presión social, puro, ay, es que así se ha hecho siempre. Y mientras tanto seguimos pagando extras, no por convicción, sino por incomodidad. Pagamos para evitar miradas feas. Pagamos para que no nos digan culeros. Pagamos para comprar paz momentánea. Y ya solo falta que el doctor te pase el bote después de la consulta. O que el policía te cobre propina por no multarte. Ah, no, espera, eso sí se hace. En fin, bienvenidos a Neteando. Hoy vamos a hablar de la propina. Y no, no va a ser cómodo. ¿Por qué tenemos que dar propina? Bueno, pues arranquemos por lo básico, porque parece que ya se nos olvidó. ¿Qué es un trabajo y qué es caridad? Bueno, un trabajo es una actividad por la cual una persona es contratada, con un horario, una función específica y un salario acordado. Punto. La caridad es algo voluntario, extraordinario, que nace de la empatía, no de la obligación ni de la presión social. Y aquí es donde todo se empieza a torcer, porque hoy nos quieren vender la idea de que el servicio es un favor personal, como si el mesero te estuviera atendiendo porque le caíste bien, como si el gasolinero se levantara pensando, ¡ja! Hoy voy a ayudar a almas en esta estación de gasolina. Como si el recolector de basura estuviera haciendo una obra social solo para ti. No. Que quede claro que esas personas están trabajando. Y trabajar no es hacer favores. El mesero no te invitó a su casa a comer. Está en un restaurante que cobra por cada plato, cada bebida, cada postre. Fue contratado para tomar órdenes, llevar platos y retirarlos. Eso no es magia, no es vocación divina, no es sacrificio personal. Esa es su chamba. Entonces la pregunta incómoda es inevitable. ¿No fue contratado exactamente para eso? ¿O ahora resulta que llevar un plato de la cocina a la mesa es un acto heroico que amerita premio económico? Porque si vamos a premiar cumplir con lo mínimo, entonces estamos jodidos, muy jodidos. Sigamos con el viene. Esa figura casi mitológica del espacio público. No cuida, no ayuda a entrar, no revisa si puede salir, no dirige el tráfico, no se responsabiliza si te rayan el coche. Lo único que hace es aparecer cuando ya estás afuera del cajón, estirar la mano y cobrar una tarifa emocional. ¿Ya te vas, jefe? ¿Por qué? Pues porque sí, porque el hombre allí estaba, porque su mera existencia amerita que le des propina. Y si no le das, el malo eres tú. No importa que no haya hecho absolutamente nada el tipo. El simple hecho de ocupar espacio ya genera deuda moral. Eso no es servicio. Eso es chantaje social. Ahora, el recolector de basura. Tema delicado, dicen algunos. Es que el trabajo de los basureros es un trabajo súper pesado. Sí, sí lo es.
como muchos otros. Pero aquí hay un detalle clave que convenientemente ignoramos. La recolección de basura es un servicio público. Se paga con impuestos, con los impuestos de todos, incluyendo los tuyos. Entonces, ¿por qué hay que volver a pagar algo que ya está pagado supuestamente? ¿Le das propina al barrendero municipal? ¿Al empleado del registro civil? ¿Al bombero? ¿Al paramédico? No, porque entendemos perfectamente que su salario debería salir del presupuesto público, no del bolsillo individual, directo y sin recibo. Pero con la basura hacemos una excepción emocional. ¿Por qué? Costumbre, culpa, miedo a quedar como mala persona. El gasolinero merece capítulo aparte, porque aquí sí hay que preguntar sin anestesia. ¿De verdad ser gasolinero es una labor tan especializada? No estamos hablando de un ingeniero nuclear ni de un cirujano cardiovascular. Es poner una manguera, seleccionar el tipo de combustible y apretar un botón, literalmente. Y ojo, no estoy diciendo que no merezcan un sueldo digno. Claro que sí. Todos lo merecen. Lo que estoy diciendo es porque ese sueldo lo tengo que completar yo. O sea, ¿a esta gente no le pagan por hacer su trabajo? ¿No tienen un salario base? ¿O la empresa decidió que el cliente va a subsidiar su nómina mientras ellos maximizan ganancias? Porque eso es lo que está pasando. Y ya lo normalizamos tanto que ni lo cuestionamos. Ahora vamos a la raíz del problema. ¿Por qué premiamos cumplir con un trabajo para el cual fuiste contratado? ¿Desde cuándo hacer lo que dice tu contrato amerita dinero extra? ¿Desde cuándo hacer tu trabajo correctamente es algo excepcional y no la base del acuerdo laboral? Imagínate este escenario absurdo. El cajero automático de los bancos te da el dinero. Funciona, no se traba. ¿Le dejas propina? ¡Ay, gracias, cajero, por hacer lo que estás diseñado para hacer! O Amazon te entrega el paquete sin aventarlo. ¿Le das propina al repartidor por no lanzar la caja como si fuera un frisbee? ¿Le das dinero extra al médico por recetarte bien? ¿Le das propina al maestro por dar una clase completa? No, porque entendemos que eso ya viene incluido en el salario. Pero curiosamente en el sector servicios decidimos apagar el cerebro. Y aquí entra el elemento más perverso de todo este sistema: la culpa transferida. El empleador no paga lo suficiente, pero el malo es el cliente que no da propina. El negocio ahorra en sueldos, pero el señalado es el consumidor que paga lo justo. La responsabilidad se deslinda de arriba hacia abajo, como siempre. El patrón se esconde, el trabajador sobrevive como puede y el cliente queda atrapado en medio, financiando un sistema que no diseñó. Y no es cierto que si no les das propina, les quitas de comer. Eso es una mentira emocionalmente efectiva, pero estructuralmente falsa. Lo que les quita estabilidad es un modelo laboral que depende de la caridad forzada del cliente. Porque eso es la propina hoy: caridad forzada. No nace del agradecimiento, nace del miedo. Miedo a la mala cara, miedo al comentario, miedo a que te etiqueten. Pagamos para evitar el juicio social, no para reconocer un servicio extraordinario. Y eso cambia todo. Y todavía hay quien dice: ay, pues si no quieres pagar propina o no tienes para pagar propina, tampoco salgas a comer a la calle. Ah, perfecto. Entonces el problema no es el sistema,
El problema es que el cliente exista. ¡Wow! Maravillosa lógica. No, perdón. El cliente no tiene la obligación moral de corregir un mercado laboral injusto con billetes sueltos. La solución no es romantizar la precariedad, es exigir salarios dignos. Porque mientras sigamos normalizando esto, nada va a cambiar. El empleador seguirá pagando poco. El trabajador seguirá dependiendo de una propina. Y el cliente seguirá siendo el villano perfecto. Así que no es falta de empatía cuestionar la propina. Es pensamiento crítico. Es llamar a las cosas por su nombre. El servicio, que quede claro, no es un favor. Trabajar no es caridad. Y cumplir con tu trabajo no debería venir con gorra incluida. El cuento del ganan poco. Y vamos a entrarle al argumento favorito, al comodín emocional, al chantaje que siempre sacan cuando alguien se atreve a cuestionar la propina. ¡Ay, es que ganan muy poco! ¡Ay, es que si no les das, no comen! ¡Ay, es que viven de las propinas! Y aquí voy a decir algo que a muchos les va a arder. Que alguien gane poco no es culpa del cliente. Punto. Que un trabajador tenga un salario miserable no es consecuencia de que tú no le dejes dinero extra. Es consecuencia directa de un empleador que decidió pagar una miseria y de un sistema que lo permite. Pero claro, es más fácil culpar al cliente que al patrón. El cliente está ahí, visible, con cara, con cartera. El empresario no. El empresario es una sombra con logo bonito. Entonces el discurso se acomoda así. Si das propina, eres buena persona. Si no das propina, eres un hijo de la chingada. Y mágicamente, el que nunca entra a la conversación es el dueño del negocio. El que pone las reglas, el que define los sueldos, el que se queda con la ganancia. Ese nunca es el villano. Nos vendieron la idea de que la propina ayuda al trabajador. Y eso suena noble, humano, empático incluso, hasta que lo piensas 2 minutos. Porque si realmente ayudara al trabajador, entonces el sistema ya habría cambiado, pero no cambia. ¿Por qué? Porque la propina no resuelve el problema, lo tapa. La propina es un parche, un curita sobre una herida que sigue sangrando. El trabajador sigue sin sueldo digno, el patrón sigue pagando poco y el cliente sigue subsidiando la nómina sin contrato, sin derechos y sin voz. Eso no es ayuda, eso es perpetuar la explotación. Ahora hablemos del chantaje más bajo de todos. ¡Ay! Es que si no les das, no comen. Eso no es un argumento, eso es una manipulación emocional. Porque bajo esa lógica, entonces todos somos responsables de alimentar a todos los que ganan poco. Y eso, además de absurdo, es imposible. El obrero que se rompe la espalda en una obra gana poco. Nadie les da propina. El trabajo de fábrica que hace turnos de 12 horas gana poco. Esos tampoco reciben propina. El cajero del supermercado gana poco y tampoco le das propina. La recepcionista, el guardia, el archivista, el bodeguero ganan poco. ¿Les das propina? No. ¿Por qué? Porque entendemos perfectamente que su salario debería venir del empleador, no del cliente. Entonces la pregunta incómoda aparece sola. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué el mesero sí vive de propinas, pero el obrero no?
¿Por qué el repartidor de almacén no recibe un extra por empatía? ¿Por qué el que empaca tornillos no trae un bote donde diga agradecemos su propina? La respuesta es brutal. Costumbre y conveniencia empresarial. Hay sectores donde al patrón le convino históricamente trasladar el costo laboral al consumidor. Y como sociedad lo aceptamos sin chistar. Tomemos el ejemplo más obsceno. Restaurantes millonarios pagando sueldos miserables. Restaurantes llenos. Listas de espera. Reservaciones agotadas. Precios inflados. Dueños presumiendo sucursales, marcas, lifestyle. Y meseros dependiendo de si hoy fue buen día o no. Eso no es precariedad inevitable. Eso es una decisión de negocio. Lo mismo con franquicias multimillonarias. Empresas que facturan millones al mes, pero estructuran su modelo para que el salario real del trabajador dependa de la propina. Es decir, el empresario cobra como si ofreciera un servicio completo, pero paga como si el cliente fuera el empleador. Negocio redondo. Y todavía nos dicen, ¡ay, es que es la cultura del servicio! No, es cultura del abuso normalizado. Porque ojo con esto, cuando normalizamos la propina como parte del ingreso, el trabajador queda en una posición de absoluta vulnerabilidad. No puede exigir aumento, no puede reclamar estabilidad, no puede quejarse del cliente. Tiene que sonreír aunque lo traten como mierda. ¿Por qué? Porque su ingreso depende del humor del consumidor, no de un salario justo. Eso no es dignidad laboral, eso es servilismo forzado. Y aquí viene lo más incómodo. Dar propina no presiona al sistema, lo relaja. Mientras el cliente siga completando el sueldo, el patrón no tiene ningún incentivo para pagar mejor. Ninguno. Al contrario, mientras más normalizada está la propina, más justificado se siente para pagar menos. Para eso están las propinas. Eso dicen ellos. Y nosotros, bien obedientes, seguimos pagando. Nos convencieron de que cuestionar esto es ser insensible. Pero la verdadera insensibilidad es aceptar un sistema que depende de la culpa ajena para funcionar. Porque seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros damos propina por convencimiento? ¿Cuántos de nosotros damos la propina por presión social? La mayoría no da la propina porque quiera. Da la propina porque así se hace. Da la propina para evitar la mirada fea. Da la propina para no ser juzgado. Da la propina para que no te etiqueten de tacaño. Eso no es generosidad. Eso es coerción social. Y no estoy diciendo que el trabajador sea el enemigo, para nada. El trabajador es la primera víctima de este modelo. Pero defender la propina como obligación no es defender al trabajador, es defender al patrón que no quiere pagar. Es justificar que el salario sea variable, incierto y dependiente del cliente. Es aceptar que la precariedad sea parte del trato. Así que no, el cuento de que ganan poco no justifica nada. Al contrario, desnuda el problema real. Si ganan poco, el problema es el sueldo. Si viven de propinas, el problema es el modelo. Si no alcanzan, el problema es el empleador, no el cliente. Y aquí la conclusión es incómoda pero necesaria. Dar propina no ayuda al trabajador, ayuda al sistema que lo explota. Porque mientras sigamos pagando lo que otros deberían pagar, nada va a cambiar. El abuso se normaliza, la responsabilidad se diluye. El patrón
patrón sigue intocable. Y eso, aunque duela aceptarlo, es la verdad. Ahora, hay mucha gente que dice, ay, es que no, la propina no es una obligación. ¿Están seguros? Porque, a mi juicio, la propina se da para un servicio súper extraordinario. Y quiero que se pregunten esto antes de pasar al siguiente bloque. ¿De verdad ustedes solo dan propina cuando el servicio es súper extraordinario? ¿O es suficiente con que el mesero sonría, que es parte de su trabajo, el mesero sea amable, lo cual también es parte de su trabajo, el mesero lleve la comanda a la cocina, la cual también es parte de su trabajo, lleve el plato a tu mesa, lo cual también es parte de su trabajo, retire el plato, lo cual también es parte de su trabajo, y te lleve la cuenta, sonriendo, lo cual también es parte de su trabajo? Perdón, todo eso que enuncié no es un servicio extraordinario, es su trabajo. Y aún así, les apuesto lo que quieran, que con ese servicio, ustedes dan propina. La incoherencia total. Si algo define el tema de las propinas, no es la lógica, es la costumbre, lo que acabo de decir. Pagas una propina aunque haya sido un trabajo normal, aunque el mesero se haya esmerado, pues lo mínimo, que es para lo cual se le contrató. Vaya, no es como que te dio masaje antes de tomarte la orden. No es como que te dio un beso en el cachete cuando te entregó el plato. No es como que te sirvió una porción más grande para ganarse la propina. O sea, todo eso que hace un mesero es para lo cual se le contrató. Y aún así tú pagas una propina por un trabajo que es obligación de él. No te está dando más, tampoco te está dando menos, pero te está dando justo por lo cual le contrataron. Le estás dando propina por costumbre. Le das propina por la presión social. Es el así se hace, dicho con los hombros encogidos y la cartera abierta. Porque cuando te detienes a analizar los 5 minutos, todo se cae a pedazos. No hay una regla clara acerca de las propinas. No hay un criterio justo. Tampoco tiene coherencia. Solo hay una lista invisible de a quién sí se le da y a quién no se le da, escrita no por la razón, sino por la tradición y el miedo a quedar mal. Hagamos el ejercicio incómodo. Y repito, vas a las tortillas, pides 1 kilo, te dicen son 22 pesos, paga los 22 y yo hasta el momento nunca he visto que alguien le dé propina a quien te vendió las tortillas. ¿Que los debe haber o que por ahí les dan 1 peso o 2? Probablemente, pero no es una propina tan marcada como la de los meseros. Y el tortillero está ahí todos los días, desde temprano, soportando el calorón, las filas, los clientes mamones y los precios que suben y suben y suben. Llega el del agua Bonafont o el de cualquier distribuidora de agua purificada. Compras el garrafón, el tipo te sube el garrafón o lo mete hasta tu cocina
Le pagas el garrafón, buenas tardes, ahí nos vemos. Él carga el garrafón. Si es un edificio, sube las escaleras. Te deja el agua y la coloca hasta la cocina. Y generalmente a ellos tampoco se les da propina. Estás esperando el camión en la parada para ir a tu trabajo. El chofer se para, tú te subes, le pagas el pasaje. El hombre se la pasa manejando horas, cuida vidas, se está tragando el tráfico y el estrés, y cuando te bajas, no le dejas propina. Vas al supermercado, llevas el carrito hasta el tope, el cajero del supermercado te cobra las cosas, aguanta jornadas largas, reclamos absurdos, como si el cajero fuera el que pusiera los precios, le pagan poco y tampoco le das propina. Mejor le das propina al huevón que está ahí metiendo cosas a una bolsa. Todas estas personas trabajan, todos prestan un servicio, todos ganan poco, pero a ninguno de ellos se le ocurre extender la mano esperando un extra por si se te antoja. ¿Por qué? Porque entendemos, aunque sea de forma intuitiva, que su salario no depende del cliente, depende de quien los contrató y punto. Entonces, ¿por qué con otros sí aplica la propina? ¿Por qué con el mesero sí? ¿Por qué con el gasolinero sí? ¿Por qué con el que empaca las cosas en el supermercado sí? ¿Por qué el viene sí? ¿Por qué el recolector de basura sí? No hay una respuesta racional. Hay una respuesta cultural. Porque así ha sido siempre. Porque así se acostumbra. Porque pobre gente. Esa no es lógica. Eso es inercia social. Y cuando algo se sostiene solo por costumbre, suele esconder algo podridísimo por debajo. El caso del viene es el ejemplo perfecto del absurdo total. Es la caricatura viva de lo que estamos discutiendo. El viene no te ayuda a nada. No te ayuda a estacionarte, tampoco te ayuda a medir distancias, te dice que cuida tu coche y no cuida ni madres. A la hora que vas llegando con el carrito lleno, por ejemplo, cuando vas al supermercado, no te ayuda a bajar las cosas. Está como a 10 metros de ti. A la hora que vas a salir del cajón, nada más chiflando con su silbatito y no se está fijando si realmente puedes salir, si le vas a pegar al coche de enfrente, si hay algo con lo que le puedas golpear a tu coche. Güey, o sea, literalmente hay veces que ni siquiera están viendo. O sea, está platicando, está fumando, está viendo el celular, está chiflando desde lejos sin fijarse en nada. Y aún así, cuando ya estás afuera del cajón, aparece. Así como por arte de magia, con la mano estirada, con la expectativa instalada. Y tú, aunque sabes que no hizo absolutamente nada, le das 1 peso, le das 2, le das 5. ¿Por qué? Pues para evitar el conflicto, para evitar la mirada, para evitar el comentario, para evitar sentirte incómodo. No pagas por el servicio, pagas por tu tranquilidad. Eso ya no es propina, eso es una cuota social. Y ojo, porque aquí viene algo importante. El viene no es el problema, es el síntoma. Es el símbolo de una cultura donde se cobra por existir, no por aportar valor. Donde el simple hecho de estar ahí ya merece dinero. Donde la responsabilidad no importa. Donde el resultado no importa. Donde el esfuerzo es irrelevante. Lo único que importa es que si no pagas, tú quedas mal. Y eso se repite en todos los niveles. Últimamente se ha hecho, vamos a llamarlo, usual, que cuando vas al Oxxo hay un huevonazo ahí abriéndote la puerta del Oxxo. ¿Por? Esperando propina.
¿En qué momento alguien les dijo que eso era un trabajo? Al mesero, por ejemplo, hay que darle dinero por llevarte los platos a la mesa. ¿No fue contratado para eso? ¿No es literalmente su función? Imagina aplicar esa lógica a cualquier otro trabajo. O sea, ¿le damos propina al contador por hacer bien la declaración? ¿Le das propina al abogado por presentar bien un escrito? ¿Le das propina al médico por recetarte algo? ¿Le das propina al maestro por dar clase? No, porque ahí sí entendemos que cumplir con tu trabajo no amerita un premio extra del cliente. Entonces, ¿desde cuándo hacer lo mínimo se volvió digno de compensación adicional? La incoherencia es tan grande que ya ni lo cuestionamos, nada más lo aceptamos. Y eso es lo más peligroso, porque no pagamos por convicción, pagamos por costumbre, por incomodidad, para no sentirnos observados, para no ser juzgados, para no romper la norma invisible. La propina dejó de ser un acto voluntario y se convirtió en un impuesto informal, sin ley, sin regulación y sin lógica. Un impuesto que no va al Estado, no mejora servicios, no genera derechos y no cambia nada estructuralmente. Solo mantiene el status quo. Y lo más perverso, hace que el cliente se sienta responsable de problemas que no creó. Te ponen la carga moral encima. Te hacen sentir que si no cooperas eres parte del problema. Te convierten en villano por no tapar un hueco que otro abrió. Mientras tanto, el verdadero responsable sigue fuera de foco. Porque nadie señala al empleador. Nadie cuestiona el negocio. Nadie exige salarios dignos. Todo se reduce a ¿dejaste propina o no? Y si no lo hiciste, juicio inmediato. No importa si el servicio fue lo mínimo, indispensable. Tampoco importa si el servicio fue, mediocre. No importa si no hubo un esfuerzo extraordinario. No importa si la atención fue la mínima indispensable. La propina se da. Eso rompe cualquier lógica de mérito. Eso anula cualquier incentivo real a mejorar el servicio. Eso convierte el trabajo en una actuación forzada. Sonríe aunque no quieras. Aguanta que te falten al respeto. Cállate aunque el cliente no tenga la razón. Finge que estás feliz, feliz, feliz y eso te va a garantizar una propina. Porque tu ingreso depende de caerle bien a un desconocido. Eso no es un sistema sano. Eso es un sistema profundamente incoherente. Y aunque se esfuercen por atender bien, ¿acaso esa no es una obligación tácita de cualquier persona que trabaje en atención al cliente? Porque entonces, si se esmera un mesero en la atención, no es por convicción. Cualquiera con 2 dedos de frente entiende que te trata bien por interés, esperando recibir buena propina, por hacer algo que de hecho también es parte de sus labores. Ya que hay que decirlo sin miedo, no pagamos por convicción, pagamos por incomodidad, pagamos para evitar el juicio social, no porque creamos que sea justo, no porque estemos de acuerdo, no porque tenga sentido. Pagamos porque no queremos ser ese güey que no paga propina. Y mientras sigamos actuando así, la incoherencia va a seguir siendo la norma. El abuso va a seguir disfrazado de costumbre. Y el problema real va a seguir intacto. Porque cuestionar la propina no es falta de empatía, es empezar a usar la cabeza. Después de darle vueltas, de poner ejemplos incómodos y de rascar donde a muchos no les gusta,
La conclusión es bastante clara. La propina dejó de ser un agradecimiento. Hoy es un impuesto informal. No viene en el ticket, o a veces sí, no está escrito en ninguna ley, pero pues todo mundo sabemos que va incluido. Y lo más grave no es que exista, sino que lo aceptamos sin cuestionarlo. Nos acostumbramos a pagar 2 veces, una por el servicio y otra por la culpa. Nos acostumbramos a que el cliente cargue con responsabilidades que no le corresponden, a que complete salarios ajenos, a que subsidie negocios disfrazados de experiencias, a que tape con billetes sueltos un problema estructural enorme. Y no, esto no va de ser culero, no va de no tener razón, no va de despreciar a quien trabaja, va de algo mucho más básico y mucho más incómodo. Exigir que quien contrata pague. Porque la dignidad laboral no se construye con monedas dejadas por presión social, no se sostiene con sonrisas forzadas, no se resuelve con ingresos variables que dependen del humor del cliente, no se arregla con un bote ni con un ¡ay, lo que gusta es cooperar! La dignidad laboral se construye con sueldos justos, contratos claros y responsabilidades bien asignadas. Mientras sigamos aceptando que así funciona, nada va a cambiar. Mientras sigamos creyendo que la propina es la solución, el problema va a seguir intacto. El patrón seguirá pagando poco, el trabajador seguirá dependiendo de la propina y el cliente seguirá sintiéndose responsable de algo que nunca provocó. Nos vendieron la idea de que cuestionar esto es ser mala persona, que si no das, eres egoísta, que si hablas del tema, eres insensible, que si te incomoda es porque no sabes lo que es batallar. Pero cuestionar un sistema injusto no es crueldad, es pensamiento crítico. No se trata de dejar de ver al trabajador, se trata de empezar a ver al responsable real. Se trata de mover la conversación del cuánto dejaste al por qué no les pagan bien. Porque si un negocio no puede pagar sueldos dignos, el problema no es el cliente. Porque si una empresa depende de la propina para sobrevivir, el modelo es que está mal diseñado. Porque si el ingreso de una persona depende de la culpa ajena, algo está profundamente roto. Y hay que decirlo sin miedo. Normalizar la propina es normalizar la precariedad. Es aceptar que hay trabajos que por definición merecen menos. Es asumir que hay personas que deben sonreír, aguantar y callar para completar su ingreso. Eso no es empatía. Eso es conformismo. La empatía real no es dar monedas para sentirse mejor. La empatía real es exigir que nadie tenga que depender de una propina para vivir. Es señalar al que gana, no al que apenas sobrevive. Es incomodar al que tiene poder, no al que está abajo. Y aquí va el remate directo y sin adornos. Dar propina no te hace buena persona. Cuestionar el sistema sí. No es falta de empatía, es exceso de lógica. No es insensibilidad, es negarse a seguir cargando un problema ajeno. No es tacañería, es entender dónde empieza y dónde termina tu responsabilidad. En Neteando no venimos a quedar bien, venimos a incomodar, a mover el foco, a decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Porque solo cuando dejamos de pagar por costumbre y empezamos a pensar por convicción, las cosas pueden cambiar. Y si este tema te incomoda, entonces, justo de eso se trataba. Y hasta aquí la neteada de hoy, mis VIP de hueso colorado. Si te reíste, si te encabronaste o si te quedaste pensando, ya cumplí con mi misión. Recuerda que aquí no doy clases. Solo me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto. Y no se olviden, ser sincero no mata, pero incomoda un chingo.
Nos escuchamos el próximo jueves en otra emisión de Neteando sin pelos en la lengua. Muy buenas noches. ¡Chao, chao!